tocáis. O sea, un legalista era una persona que conocedora de la ley, un intérprete de la ley, pero que cargaba a las personas con cargas que ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. Eso, hermanos, es un legalista. Y ese era el gran problema del versículo 1 al versículo 6. Ahora, los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, tenemos otro problema, sino que va a ser completamente todo lo opuesto. El problema es el libertinaje. Entonces, en un solo capítulo, Pablo ya nos muestra dos problemas. El primero es el legalismo y el segundo es el libertinaje. ¿Qué es, hermanos, el libertinaje? El libertinaje de excesos. En la Biblia también se traduce como lascivia. Es una vida de desenfreno. Si tú buscas la traducción literal, es literalmente ausencia de freno. Es alguien que vive en total desenfreno, es una vida llena de excesos. Ahora, hermanos, el libertinaje es lo que la mayoría de las personas confunde por libertad, ¿verdad? El libertinaje es lo que la mayoría de las personas traduce como libertad. Porque pensemos un poquito en lo siguiente: ¿cuál es el concepto popular de ser libre, de ser libertad? Bueno, la mayoría de las personas te diría, es hacer lo que a uno le da la gana, donde a uno le dé la gana, como a uno le dé la gana y cuando a uno se le dé la gana. Este es el concepto popular acerca de la libertad. Esto, hermanos, no es libertad. Esto es libertinaje. Esto es una falsa libertad. Uno dice, ¿cómo? ¿Hay una falsa libertad? Por supuesto que sí. En Juan 8 vimos la semana pasada cómo Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará, pero antes de decir libres dice verdaderamente libres. Si Jesús dice verdaderamente libres, es porque entonces hay una falsa libertad que la gente confunde, y eso no es más que libertinaje. Hermanos, el libertinaje, la lascivia, es algo que caracteriza a los hombres impíos, pero que no tendría que caracterizar al creyente. Por ejemplo, en Judas, versículo 4, Judas dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense lo que dice Judas: hombres impíos que convierten la gracia de Dios, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjense, esto es una característica de los hombres impíos, del hombre no regenerado, que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos, el legalismo y el libertinaje son dos de los peligros en los que como hijos de Dios, como creyentes, podríamos caer. A veces vemos cristianos muy legalistas y a veces vemos el lado completamente opuesto, cristianos que viven en completa lascivia y libertinaje. Son dos peligros en los que como creyentes podríamos caer. Dios no nos manda ni a vivir siendo legalistas, y tampoco obviamente viviendo en libertinaje. Dios nos manda a vivir en libertad. Libertad. Ya aprendimos más o menos, o vimos la primera parte la semana pasada, lo que es vivir en libertad. Libertad es la antítesis de esclavitud. La esclavitud es no estar bajo opresión de nadie ni de algo. Ahora, la libertad en los tiempos bíblicos era un concepto que se relacionaba mucho con la política. A ver, los judíos, ¿qué esperaban? Un Mesías político. Para ellos esperaban un libertador, y ese libertador, el concepto que ellos tenían era de un Mesías político. Los judíos hablaban de libertad por el deseo que ellos tenían de no ser gobernados por ningún imperio. Por ejemplo, para que veamos cómo se relaciona este concepto de libertad con la política en los tiempos bíblicos, la famosa guerra de los macabeos y de los celotes tenía como fin conseguir una libertad política. Pero hermanos, Cristo no vino con ese fin. Cristo no vino a dar libertad en el ámbito político. Él vino a dar verdadera
libertad. ¿Recuerdas lo que dice Isaías, el capítulo 61, versículo 1, que es una profecía mesiánica, ¿verdad? Donde vemos su cumplimiento en Cristo. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Fíjense la razón por la que vino Jesús: publicar libertad a los cautivos. O sea, la libertad, hermanos, que Cristo ofrece y la libertad que Cristo nos dio no es como el concepto que tienen los judíos de una libertad política. La libertad que Cristo nos ofrece es una verdadera libertad. La pregunta sería: ¿de qué nos hizo libres Jesús? Podríamos mencionar varias cosas. En primer lugar, libres del pecado. Ya somos libres del pecado. Dice Romanos 6:18, libertos del pecado. Libres del pecado. ¿De qué más nos hizo libres Jesús? Libres de la muerte. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice Pablo a Timoteo: el cual quitó la muerte. Unos versículos antes a ese viene hablando del sacrificio de Cristo. Dice que por medio de su sacrificio Él quitó la muerte. ¿Libres de qué? Libres de Satanás. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, también haciendo referencia al sacrificio de Cristo, y escapar del lazo del diablo. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo: por medio del sacrificio de Cristo es como la forma en la que se escapa del lazo del diablo. En cuarto lugar, libres de la ley. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Verdad? Bajo la ley. Ese concepto de estar bajo la ley para los judíos era algo muy fuerte, era algo muy importante. Y aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Él vino a redimir a los que estaban bajo la esclavitud de la ley. Entonces Cristo nos hizo libres del pecado, de la muerte, de Satanás y de la ley. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que la libertad que Cristo nos da y ofrece a las personas es una libertad más que nada espiritual. La libertad que Cristo nos da es una libertad espiritual. ¿Por qué decimos espiritual? Aparte de todo lo que dijimos, viajemos un poco a los tiempos de Pablo. Y en los tiempos de Pablo era muy común, se practicaba mucho la esclavitud, ¿verdad? De hecho, vemos en la Biblia que había esclavos cristianos. Cuando leemos Filemón, vemos a Onésimo, que era un esclavo que se convirtió en creyente, y como Pablo le escribe a Filemón de que recibiera a Onésimo ya como un hijo de Dios. Pues había muchos esclavos que eran cristianos. Entonces fíjense la libertad que Cristo nos ofrece. En esa época había esclavos que eran esclavos, por así decirlo, socialmente, pero espiritualmente ya eran libres en Cristo. Socialmente seguían siendo esclavos, pero espiritualmente ya eran libres en Cristo. A ver, hermanos, hoy en día ya no se practica la esclavitud, pero lo podríamos aplicar de la misma manera. Cristo no te ofrece una libertad a tus problemas. La libertad que Cristo no te ofrece no es una libertad a tus deudas, no es una libertad a tus enfermedades, no es una libertad a tu posición social. Ojo, entre paréntesis, aunque podría hacerlo, ¿verdad? Pero no es la libertad que Él principalmente nos ofrece. Cristo nos ofrece una libertad espiritual. Una libertad espiritual. Y es en esa libertad, hermanos, que debemos permanecer firmes. ¿Verdad? Debemos permanecer firmes. Leamos los versículos que nos tocan estudiar en esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículo 13.
Vamos a leer solamente 3 versículos, prestemos mucha atención. Dice Pablo así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Solo vamos a estudiar estos 3 versículos. Recordemos, hermanos, Pablo sigue hablando de permanecer firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Y en este permanecer firmes vamos a ver 3 puntos únicamente en esta mañana. El primer punto sale del versículo 13, el segundo punto sale del versículo 14 y el tercer punto sale del versículo 15. Empezamos con el primero, lo van a tener ahí en la pantalla. Para que entendamos la libertad que hay en Cristo, hermanos, tenemos que entender que en esa libertad hay una condición. Apúntalo. En primer lugar, hay una condición. Volvemos a leer el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia, por medio del apóstol Pablo, nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Esa palabra donde dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, es un llamado de parte de Dios. Es una invitación de parte de Dios. ¿A qué nos está invitando? A vivir en libertad. Dios nos llama a que vivamos en libertad. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de libertad. Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Gálatas capítulo 2 versículo 4, Pablo dice a las iglesias en Galacia: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Fíjense, ¿por qué se estaban introduciendo falsos hermanos a las iglesias? Porque ellos querían, ¿verdad?, espiar, dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y nos querían reducir a esclavitud. Nos damos cuenta, hermanos, que la vida cristiana es una vida de libertad. Pero en esa libertad que tenemos, Pablo pone una condición. ¿Cuál es la condición? ¿O por qué decimos que una condición? Porque enseguida dice así: a libertad fuisteis llamados, y observa la palabra que aparece después, solamente. Aquí viene la condición. Cuando Pablo estaba diciendo solamente, claramente vemos que la libertad no es hacer lo que yo quiero, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Eso no es la libertad. Aquí la Biblia nos está poniendo una condición. Una condición. ¿Cuál es esa condición? Dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A ver, hermanos, si somos honestos, a nosotros esta idea de libertad con una condicionante es algo que nos parece raro, porque automáticamente relacionamos con libertad con hacer lo que queremos. Pero recordemos, eso no es la verdadera libertad. Lo que vemos a lo largo de toda la Biblia es que siempre la libertad que tenemos en Dios o en Cristo, Dios pone una condición. Yo estaba pensando en la semana, ¿cuál era la mejor manera de ilustrar esto bíblicamente? ¿Qué ejemplo podemos ver en la Biblia de alguien que vivía en libertad
pero en esa libertad que disfrutaba tenía límites, tenía cosas que no podía hacer. Y Dios me llevó a Génesis capítulo 2, donde vemos el claro ejemplo de Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, la Biblia dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, dice, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Dios crea al hombre y a la mujer y los coloca en un lugar hermoso llamado el huerto del Edén. Ahora, en ese lugar llamado Edén, Adán y Eva vivían en un estado de completa libertad. Recordemos que en esta ocasión, o para este momento, todavía el pecado no había entrado en la humanidad. Ellos todavía no comían del fruto prohibido. Entonces ellos vivían en un estado de completa libertad. O sea, no eran esclavos de nada ni de nadie. Pero justamente en esa libertad que ellos tenían responsabilidades. Ellos tenían trabajo. Ellos tenían límites. Entonces, nos damos cuenta cómo uno puede vivir en un estado de libertad, pero eso no quita que nuestra vida no tenga que haber límites. Eso no quita que nuestra vida no tenga que haber responsabilidades. Y Dios, Adán y Eva, por más que disfrutaban de esa libertad, Dios les puso también una condición. ¿Cuál fue la condición? De todo árbol del huerto pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. No comerán. Ellos eran libres de hacer y comer lo que quisieran. Solamente de un árbol no podían comer. Es lo mismo, hermanos, hacia cada uno de nosotros. Ya al estar en Cristo Jesús, ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de Satanás, ya no somos más esclavos de la ley, ya no somos más esclavos de la muerte. Vivimos en un estado de libertad, pero en esa libertad hay responsabilidades, hay límites, hay una condicionante que Dios pone. ¿Y cuál es esa condicionante? Dice Pablo: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fíjense que Pablo, al utilizar esta palabra de no usar, Pablo de alguna manera está diciendo que podríamos hacerlo, pero que la Biblia nos manda a no hacerlo. Porque si Pablo está diciendo no usen la libertad como ocasión para la carne, está dando a entender que una persona podría usar esa libertad justamente dando rienda suelta a su carne. Pero dice: no usemos esa libertad que tenemos para ocasión para la carne. Ahora, esta palabra ocasión que utiliza Pablo es una palabra muy interesante, porque literalmente cuando dice no uséis la libertad como ocasión literalmente tiene que ver como tomar la libertad como un punto de partida, como un punto de salida. Era una palabra que se utilizaba para las bases militares donde se hacían las estrategias de guerra. Entonces, una base militar, una base donde se armaba la estrategia, era una base que se consideraba como un punto de partida, como un punto de salida, donde a partir de ahí iban a hacer toda la estrategia para la guerra. Ahora, un cristiano podría utilizar la libertad que tiene en Cristo como un punto de partida, como un punto de salida para satisfacer su propia carne. O sea, en otras palabras, hermanos, utilizar la libertad que tenemos en Cristo como un pretexto para hacer lo que queremos. Y uno puede decir: soy libre, y como soy libre en Cristo, pues voy a utilizar esa libertad para darle rienda suelta a mis deseos pecaminosos.
voy a usar esa libertad para alimentar mi carne. Bueno, ahí estás utilizando la libertad como ocasión, como un punto de salida, como un punto de partida para algo que la Biblia no quiere que hagas. En pocas palabras, hermanos, es usar la libertad en Cristo como un pretexto para pecar, como un pretexto para hacer lo malo. Fíjate un versículo que lo dice clarísimo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2:16. Dice el apóstol Pedro: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo volvemos a leer: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo creo que todos estamos familiarizados con lo que es un pretexto, una excusa, pero la palabra pretexto, ¿saben de qué viene? ¿De dónde viene esa palabra? Viene esa palabra de la idea de cubrirse con algo, de una cubierta, así como cuando te acuestas y te tapas con tu colcha, con tu sábana, te cubres. Eso es un pretexto. De ahí viene, de algo con lo que una persona se cubre. Es literalmente un medio tras el cual esconderse. Eso es un pretexto, un medio tras el cual te escondes. Imagínate dos alumnos, están en la escuela, ¿verdad? El profesor había mandado una tarea, de repente ven los alumnos que el profesor ya viene entrando a la clase y uno le dice al otro: ¿qué decimos? ¿Verdad? ¿Qué pretexto ponemos para justificar que no hicimos la tarea? Entonces ellos están justificando, se están escondiendo detrás de un argumento. No, profesor, mi tarea se la comió el perro, ¿verdad? Pensemos en ese pretexto: se la comió el perro. Entonces un alumno se esconde detrás de un argumento para esconder algo, para esconder que no hizo su tarea. Es lo mismo, hermano. A veces podríamos utilizar pretextos, cubrirnos para escondernos y hacer lo malo y vivir en pecado. Podríamos utilizar la libertad de esa manera, ¿verdad? Utilizar la libertad como un medio en el cual yo me puedo esconder para hacer lo malo. Ahora, lo que Pablo está mencionando en Gálatas capítulo 13 es de que no usemos esa libertad como un punto de salida, como un punto de partida para nuestra propia carne, para nuestra propia carne, ¿verdad? La carne, hermanos, está haciendo referencia a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos pecaminosos, para todos los deseos pecaminosos que son contrarios a Dios. ¿Recuerdas lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16? Dice: los deseos de la carne. Luego menciona la vanagloria de la vida, pero dice: los deseos de la carne. Cuando la Biblia hace referencia a la carne, está hablando de tus deseos y mis deseos pecaminosos. Esos deseos que tenemos dentro de nosotros, que son contrarios y opuestos a Dios. Pero para que entendamos un poquito más lo que es la carne, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a estar viendo versículos de Romanos capítulo 8. Fíjense, hermanos, Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, fíjense, estábamos, pasado, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Saltémonos al versículo 18. Dice Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Saltémonos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siempre en cualquier seminario bíblico te dicen, cuando una palabra se repite varias veces en un mismo capítulo, es porque es algo importante. Y aquí vemos que solo en el capítulo 7 y 8 se repite más de 15 veces. Si nos vamos al capítulo 6, habla más acerca de la carne, y si seguimos leyendo Romanos, habla más acerca de la carne. Pero solo en 2 capítulos, más de 15 veces, Pablo menciona la carne. Y está hablando de la carne como el deseo pecaminoso que Pablo sentía dentro de él. Y si antes de Cristo estábamos completamente gobernados por nuestra carne. Vivíamos en libertinaje, en lascivia, hacíamos lo que queríamos. Ahora como cristianos seguimos luchando con nuestra carne. Seguimos luchando con nuestros deseos pecaminosos. Pero dice Pablo, ahora hay una diferencia. Que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. A los que ya no estamos conforme a nuestra carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo menciona que en la cruz de Cristo, Cristo condenó justamente la carne. La carne. Y dice Pablo, por más que sigamos teniendo esa lucha dentro de nosotros, ahora podemos salir vencedores. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, donde el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer sobre nuestra carne, sobre nuestros deseos pecaminosos. Y por eso Pablo termina de esta manera: si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo Pablo? Que por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de nuestra carne. Hermanos, en tu mente solamente estás pensando en pecar, en hacer cosas que no agradan a Dios, es porque estás viviendo conforme a tu carne. Estás alimentando tu carne. Estás usando la libertad que tienes en Cristo Jesús como ocasión, como pretexto para tu propia carne, para hacer exactamente lo malo, que es justamente lo que Dios no quiere que hagamos. Quiero que veas, hermano, un versículo clave en Romanos capítulo 6, versículo 22. Yo leí este versículo y Dios habló a mi vida y me dio demasiada claridad con todo este tema de la libertad. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué, hermano, qué clara es la palabra de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? La libertad en Cristo tiene como fruto una vida en santidad. La libertad en Cristo no tiene como fruto una vida de legalismo o una vida de libertinaje y de lascivia, o de darle rienda suelta a nuestra carne. Eso simplemente es fruto de nuestra propia carne, pero no es fruto del Espíritu.
La libertad que tenemos en Cristo tiene como fruto una vida en santidad. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer libres en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Pero en esa libertad hay una condición. ¿Cuál es la condición? Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. En segundo lugar, en esa libertad que experimentamos y disfrutamos, hay un mandato también. En segundo lugar, hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Gálatas capítulo 5, volvemos, versículo 13, Pablo termina ese versículo de la siguiente manera: sino servíos por amor los unos a los otros. El versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandato que tenemos en esta libertad que disfrutamos y experimentamos? Amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿De qué manera amamos al prójimo? Dice Pablo: sirviéndonos en amor los unos a los otros. Esa libertad que tienes en Cristo, hermanos, la puedes utilizar en lugar de satisfacer tu propia carne y en lugar de utilizarla como un pretexto para tu propia carne, puedes usar esa libertad para servir a los demás en amor, para cumplir con la ley de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué interesante, hermanos, que la palabra que utiliza Pablo de servíos por amor viene de la palabra esclavitud, ¿verdad? Viene de la palabra esclavitud. O sea, servíos literalmente es servir como esclavo. ¿No se te hace raro que en un contexto donde Pablo viene hablando de libertad, dice que tenemos que ser esclavos de los demás? ¿Tenemos que servir a los demás? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con todo esto? Hermanos, hay una gran diferencia. Lo que cambia es la motivación. Lo que cambia es la motivación. Es muy diferente ser esclavo por obligación a hacerlo de forma voluntaria. Nosotros éramos esclavos y ahora ya Cristo nos hizo libres. Ahora nosotros voluntariamente podemos ponernos en la condición de esclavo de servir a los demás. De servir a los demás en amor. La motivación es el amor. Porque dice Pablo: sírvanse o servíos por amor los unos a los otros. Qué interesante, ¿verdad?, que lo que Pablo está mencionando en esta ocasión. Quiero leerte algunos versículos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Si los quieres apuntar, porque lo voy a leer un poco rápido. Primera de Corintios 9, 19 dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo, siendo libre, yo me he hecho esclavo de todos. ¿Con qué propósito? Para ganar a mayor número. Marcos capítulo 10, versículo del 43 al 45, el ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vino el Señor Jesús a servir. A servir. ¿De qué manera sirvió? Dando su vida en la cruz del Calvario, como una muestra de amor hacia la humanidad. Juan, capítulo 13, versículo 14 y versículo 15, ¿recuerdas esa historia cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, Jesús en estos versículos dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les hice a ustedes, ustedes también hagan a los demás.
¿Qué está diciendo Jesús? Así como yo les lavé los pies a ustedes, mis discípulos, ustedes tienen que lavar los pies a los demás. En pocas palabras, servirse en amor los unos a los otros. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 18, dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, fíjense la pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo Juan? El verdadero amor se demuestra con acciones, no con palabras. El verdadero amor se demuestra. Dice, no nos atrevamos a decir que el amor de Dios mora dentro nuestro si vemos a uno de nuestros hermanos tener necesidad y teniendo la posibilidad de llenar esa necesidad, no hacemos nada. Que no se nos ocurra decir que el amor de Dios mora dentro de nosotros. Porque si Él puso su vida por los demás, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nos damos cuenta, hermanos, que esta libertad que disfrutamos y experimentamos tiene un mandato. ¿Y cuál es ese mandato? Servirnos en amor los unos a los otros. Fue el ejemplo de Jesús, fue el ejemplo de los primeros discípulos y tiene que ser el ejemplo que tú y yo imitemos en esta mañana y cumplamos, porque así estaremos cumpliendo con la ley. A ver, el domingo pasado y hoy hemos hablado mucho acerca de la ley y no pensemos que la ley es mala. El problema en las iglesias o el problema en estas iglesias es que estos falsos maestros enseñaban que tienen que guardar la ley para ser salvos. Que esto por supuesto que no es así, pero la ley no es mala. De hecho, ahora ya como hijos de Dios tenemos pues ya una motivación mayor para cumplir con la palabra de Dios. Y si queremos cumplir con la ley, que dice Santiago, la ley de la libertad, dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y ser hacedor es amar al prójimo, es servirnos en amor los unos a los otros. Pasemos al tercer punto. En primer lugar, hay una condición. En segundo lugar, hay un mandato. En tercer lugar, hay un peligro. Hay un peligro. O si lo quieres poner de esta manera, hay una advertencia. ¿Cuál es ese peligro? Quiero que prestes atención al versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este versículo nos enseña una mala manera de utilizar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Una mala manera de utilizar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, este es un claro ejemplo de lo que sería usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Y cuál es la imagen que está utilizando el apóstol Pablo? Literalmente Pablo está poniendo como ejemplo animales salvajes. Animales salvajes. ¿Qué es un animal salvaje? Se muerden entre ellos, ¿verdad? Se comen entre ellos, se terminan quitando sus vidas entre ellos. Eso es un animal salvaje en su hábitat natural, por así decirlo. Animales salvajes mordiéndose y comiéndose unos a otros, teniendo como fin, obviamente, dice, destruyéndose unos a otros. Yo hace un par de años me acuerdo que vi en internet un video donde dos víboras estaban peleando entre ellas y era una de esas víboras, era una víbora constrictora, que las víboras constrictoras son las que aprietan, ¿verdad? No tienen veneno, pero tienen la capacidad de apretar y de esa forma matan a sus presas.
Entonces, las que son víboras constrictoras no tienen veneno, pero las que no lo son, sí tienen veneno, por lo general. Entonces era una pelea entre una víbora constrictora y una venenosa. Ahora, la constrictora, por la presión que le hizo la otra serpiente, la terminó matando. Pero por la mordida que la víbora venenosa le alcanzó a dar, con algunos minutos después, la constrictora también terminó muriendo. O sea, en esta pelea, las dos víboras murieron. Una murió porque la asfixiaron, la apretaron, y la otra murió por el veneno. Hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No se coman los unos a los otros. No se muerdan los unos a los otros, porque van a terminar destruyéndose unos a otros. No, literalmente estamos atacándonos entre cristianos. Nos estamos mordiendo entre cristianos, entre iglesias, y simplemente vamos a lograr que nos destruyamos los unos a los otros. Hermanos, esto no tiene que ser así. ¿De qué manera podemos morder, comer y destruirnos? Déjame darte una lista. Por medio de los celos, por medio de las contiendas, por medio de las disensiones, por medio de peleas, por medio de fraudes, por medio de envidias, por medio de iras, por medio de divisiones, por medio de maledicencias, por medio de murmuraciones, por soberbia, por vanagloria, por jactancia, por mentira. Si tú tienes todo esto que es como un fruto de nuestra propia carne y tú estás viviendo con alguna de esas palabritas que yo mencioné, simplemente estás haciendo lo que dice Pablo aquí, mordiéndose y comiéndose unos a otros. Y terminarán destruyéndose y consumiéndose los unos a los otros. Hermanos, este es un peligro grande, es una advertencia grande que el apóstol Pablo nos hace. No quiero decirlo, pero tal vez algunos de los que están aquí sentados en esta mañana ya llevan un par de hermanos que han mordido, con envidias, con fraudes, con mentiras, con peleas, con disensiones. Tal vez ya has mordido a un par de hermanos en Cristo. Tal vez hay algunos que están aquí sentados donde ya han comido a otros hermanos en Cristo por medio de divisiones, murmuraciones, por medio de la soberbia. Posiblemente ya has tenido la experiencia donde con otro hermano se han llegado a destruirse entre ustedes mismos. Y tal vez esta ya sea tu segunda, tercera, cuarta iglesia por causa de esto. Porque saliste mal de otro lado, porque se empezaron a comer entre ustedes, porque se empezaron a morder, se terminaron destruyendo y saliste buscando otra iglesia. Es la advertencia que el apóstol Pablo nos está haciendo en esta mañana. Vive en la carne y solo lograrás lastimar a otros. Pero vive en el Espíritu y tu vida se caracterizará por servir a los demás en amor, cumpliendo así con la ley de Dios. Te lo quiero volver a repetir. Vive en la carne y solo lograrás lastimar a otros. Vive en el Espíritu y tu vida se caracterizará por servir a los demás en amor. Quiero terminar haciéndote dos preguntas o tres. ¿Cómo usarás la libertad que Cristo te dio? ¿Como un pretexto para pecar, para hacer lo malo, para alimentar tu carne? ¿O usarás esa libertad en Cristo Jesús para que por medio de esa libertad en tu vida haya frutos de santidad? Y amar a los demás y amar al prójimo como a uno mismo. Segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Permanecerás firme o seguirás utilizando esa libertad como un pretexto para alimentar tus propios deseos pecaminosos? Tienes dos opciones. O permaneces firme en esa libertad o sigues alimentando tu carne.
Como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, si vivimos conforme al espíritu, conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos conforme al espíritu, viviremos. Yo espero que todos aquí estemos caminando conforme al espíritu. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque disfrutamos de esta preciosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Padre, gracias porque tú nos has hecho libres del pecado, libres de Satanás, libres de la muerte, libres de la ley. Gracias, Dios, por esta libertad espiritual, Señor, que tenemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Que fuera de él, Señor, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, Dios, en esta libertad que experimentamos, queremos permanecer firmes. Queremos tener frutos, Señor, de santidad. Queremos agradarte, queremos glorificarte por medio de nuestras acciones, por medio de todo nuestro ser. Señor, permítenos ser conscientes de que en esta libertad hay una condición. Que no caigamos, Señor, que no permitamos tomar la libertad como un punto de partida, Señor, para alimentar nuestra propia carne. Que entendamos que en esta libertad que disfrutamos hay un mandato, Señor, que es amar a nuestro prójimo, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Y permítenos también, Señor, quedarnos con esta advertencia, con este peligro de lo que podría llegar a pasar en nuestras vidas si no vivimos conforme al Espíritu que mora dentro de nosotros y vivimos conforme a nuestra carne. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.